que cambios va a haber, va a haber. Estos artículos te muestran un poco por dónde viene la mano, ¿no? La revista Fortune, acá arriba a la izquierda, nada va a ser igual después de la pandemia del coronavirus. Un artículo de Cristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional, en el blog del Fondo Monetario Internacional. Una crisis mundial como ninguna otra necesita una respuesta mundial como ninguna otra. El Financial Times es el diario de las finanzas inglesas, de las finanzas del mundo. Dice, el virus desnudó la fragilidad del contrato social. Se necesitan reformas radicales. El Papa Francisco manda un tuit el otro día diciendo, aprovechemos este momento de la pandemia como una prueba para preparar el mañana de todos. Y el presidente de Francia también dice que nada será igual después de la cuarentena. Es decir, vienen cambios grandes. Otras cosas, otros diarios importantísimos del mundo. La principal revista económica del mundo, The Economist, dice adiós globalización. La principal revista de relaciones internacionales, conservadora, dice este es el fin de la globalización. También el el Foreign Policy, la revista de relaciones internacionales, dice ha muerto el mito del Banco Central. Sin Banco Central no hay neoliberalismo. Y habla también de la gran separación entre China y Estados Unidos. Si China y Estados Unidos, las economías se separan y se empezaron a separar, nosotros estamos entrando en un hecho histórico que solamente se podría comparar con la Guerra Fría, en donde estaba el mundo comunista y el mundo capitalista, con la diferencia que China es capitalista y más eficiente que Estados Unidos. Por lo tanto, habría dos mundos capitalistas con un capitalismo más dinámico, que sería el chino, y un capitalismo menos dinámico, que sería el norteamericano. Bueno, imposible saber. Entonces, lo que está claro acá es que el virus mostró una falla sistémica que se viene denunciando desde hace mucho, no solo en pandemias. Hace cuánto que vemos películas de pandemias, The Walking Dead y pandemia, todo el tiempo estamos viendo, y todo tipo de catástrofes climáticas. Hace rato que se viene anunciando, señores, empiezan a moverse porque están pasando cosas graves. Así que hay una falla sistémica en la globalización, no cabe ni la más mínima duda a esta altura, y creo que la pandemia la dejó totalmente al descubierta. Es casi imposible volver a lo que había. No se puede ni siquiera, aunque quisieran. Segundo tema, ¿cómo vamos a evitar una segunda pandemia, una próxima pandemia, si hay 2.000 millones de personas que no tienen agua? Acá en la ciudad de Buenos Aires, un barrio, la Villa 31, la Villa del Padre Mujica, no tuvo agua y estalló de vuelta la pandemia solamente por no tener agua. Imagínense que 2.000 millones de personas no tienen agua. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿Qué importan los respiradores? Si un tercio de la humanidad no puede ni siquiera lavarse las manos. Es decir, si acá se va a hacer un movimiento para que no haya una nueva pandemia, no pasa por los respiradores, ni por un sistema, ni por camas hospitalarias. Pasa por reducir enormemente y rápidamente los actuales niveles de desigualdad y de asimetría global. Si no, va a volver a pasar. Entraron en crisis todos los principios neoliberales. ¿Dónde está el libre mercado? Fíjense lo que es el mercado hoy. Es totalmente ineficiente, especulativo, pone los precios que quiere, monopólico. Si fuera por el mercado estaríamos todos muertos. Quien salva las papas es el Estado. Un Estado que además había sido diseñado mínimo, Estado mínimo, con mínimos recursos, sin cobrar impuestos, sin Ministerio de Salud en el caso argentino. Es decir, este Estado no es el Estado adecuado para manejar estos problemas. Es un Estado totalmente desfinanciado y sin recursos. Así que otro aspecto que entra en crisis del neoliberalismo. ¿Qué va a pasar con la patente de la vacuna? ¿La van a cobrar? Si la van a cobrar, no hay manera de terminar con la pandemia. Y si no la van a cobrar, eso ya no es neoliberalismo. ¿Qué va a pasar con los impuestos? Si queremos un Estado que pueda responder a esto, ¿quién va a poner los impuestos? El Estado se financia con impuestos.
¿Quién va a poner los impuestos? ¿Y los paraísos fiscales? Y las privatizaciones, fíjense lo que pasó con los países, Chile y Perú son los países donde más se privatizó el sistema de salud. Fíjense lo que está pasando. Los que no tienen sistema de salud, que son casi el 70% de la población, no tienen acceso a un respirador y por lo tanto que se muera. Lo que está pasando con las cadenas globales de valor, el neoliberalismo lo que decía era hay que reducir los costos, hay que producir las cosas en un lugar más barato. Pero resulta que yo estaba leyendo el otro día un artículo de la revista de Harvard. Fíjese que las cosas que yo estoy citando son todos publicaciones conservadoras. No estoy citando a nadie de centro izquierda, todo del centro hacia la derecha. La revista de Harvard dice que hace más de 2 décadas que las auditorías de las empresas multinacionales venían diciendo que las empresas multinacionales tenían que tener planes de contingencia para las cadenas de suministro. Solo un 5% de las empresas multinacionales hicieron planes de contingencia. Así que hoy están todas las cadenas de suministro en crisis. Por eso no se puede producir nada, ni siquiera alimento. Nosotros tenemos la suerte de tener una muy buena cadena alimentaria interna. La mayoría de los países del mundo viven del alimento mundial, de las cadenas de suministro mundiales en función del lugar más barato. Están todas rotas. ¿Por qué? Y dice la propia revista de Harvard, dice, ¿por qué no hicieron planes de contingencia? Para bajar costos. Así que tenemos, entre otras cosas, esta crisis de la cadena de suministro por un problema de bajar costos. Y se imagina lo que van a ser los costos para reparar eso, ¿no? Los salvatajes. Se están salvando todas las empresas del mundo. Están todas las empresas del mundo quebradas, empezando por las aerolíneas. Bueno, perfecto. Salvataje quiere decir que el pueblo pone plata, en realidad no el pueblo, sino los bancos centrales le dan a la maquinita y le dan plata a las empresas para que las empresas no quiebren. El tema son las condiciones. Los países del mundo le han empezado a poner condiciones a las empresas privadas para recibir esos fondos y no quebrar. Entre las condiciones tienen que empezar a tomar planes que no contaminan. A las aerolíneas le están diciendo, perfecto, le vamos a dar la plata, pero dejen de contaminar. Lufthansa rechazó. Lufthansa dijo, no, si el Estado va a venir no quiero nada. Y muy probablemente quiebre Lufthansa. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Le están pidiendo que no despidan. Le están pidiendo que no manden más dinero a los paraísos fiscales. Le están pidiendo que no distribuyan ganancias. Vieron que acá el grupo Clarín, creo, cobró el aporte del Estado y distribuyó ganancias en medio de la pandemia. La candidata a presidente del Partido Demócrata llegó a proponer que las empresas que reciban salvatajes del Estado tienen que tener un director obrero. Estados Unidos. Acá en la Argentina se está estudiando que las empresas que reciban salvatajes van a tener las acciones, van a tener un porcentaje de acciones, van a ir para el Estado. Bueno, estos son cambios profundos de la economía. Lo último que quería decir con esto es, si va a haber un nuevo orden mundial, se necesita un consenso internacional. No puede haber un nuevo orden mundial sin consenso. Y el consenso está lejos. Estados Unidos está apostando a incrementar el conflicto y por lo tanto hay poco espacio para un consenso pacífico con un nuevo orden y mucho clima de guerra. Así que veremos cuáles serán estas consecuencias. Les quiero terminar este punto y ya pasamos a lo último, con una frase, con un párrafo de esta editorial del Financial Times, esto que yo les dije antes, el virus muestra la fragilidad del contacto social. El Financial Times es un diario de derecha. Miren lo que dice este diario de derecha. Muy influyente. Dice, será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas 4 décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de gastos y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda. Los privilegios de los ricos estarán en cuestión. Políticas que hasta hace poco eran consideradas excéntricas
como el ingreso básico y los impuestos a la riqueza tendrán que estar en el combo. Esto dice la derecha. Imagínense entonces lo que dice la izquierda. Finalmente, con el tema trabajo. Bueno, viene un año negro. Esto que yo mostraba acá es Estados Unidos ya calcula que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos va a disminuir un 40%. Esto, imagínense que en el 2001 caímos 2%. Es 10 veces peor que el 2001. Lo que están diciendo, hay un artículo por ahí de, ¿quién dijo? El Banco Central de Inglaterra, que Inglaterra va a sufrir la crisis económica más grande de sus últimos 300 años. Piensen, lo que se viene. Se viene negro, 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 negro. Y se le pide todo al Estado. En este momento no quedó nada en la sociedad y se pide que el Estado responda a todo. Un Estado que además fue diseñado para no hacer nada, prácticamente nada. Perseguir un poquito el crimen de los pobres, no el crimen, no el narcotráfico, eso no. Por lo tanto, es un Estado que tiene mínima capacidad de acción. Por lo tanto, es imposible. No va a haber solución. Ni el Estado puede resolver la caída, ni está preparado para resolver la caída, ni tiene los recursos para hacerlos. Entonces, yo destaco una cosa que fue la consigna que largó la Confederación Sindical Internacional. En este momento, lo que hay que hacer es poner a la gente primero, y poner a la gente primero significa poner primero las vidas, los empleos y los ingresos. Y yo entiendo cuando hablamos ingresos, no hablamos de ingresos en sentido abstracto, hablamos de ingresos en sentido directo, es decir, lo que se necesita para vivir no peor que antes, no peor que antes. Y no peor no significa mantener los 2 autos que yo tenía, eso no importa, eso no importa. Lo que importa es no perder la vivienda, no perder la salud, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema y el sistema hospitalario. Hemos visto lo que está pasando con el trabajo a domicilio masivo. El sector docente, estamos todos y todas haciendo trabajo a domicilio. Home office, le dicen, ¿no? Ahora se le dice home office, obviamente. Antes siempre se decía trabajo a domicilio. Yo sigo diciendo en español. Acá hay un problema gravísimo, que es el tema de las mujeres. No solo las mujeres, pero masivamente las mujeres. Que es, no se puede trabajar en la casa con los hijos arriba. No se puede, es físicamente imposible. Entonces, esto que están haciendo es un suicidio, suicidar a cientos de miles de mujeres. Fundamental. Mujeres que tienen hijos que no van al cole porque estamos en cuarentena, no pueden trabajar, tienen que estar de licencia en el sector docente y donde sea. Esta barbaridad que se está haciendo tiene que ser cortada ya, no dentro de un mes ni dentro de 2 meses, ya. El trabajo a domicilio hay que meter una cosa que se llama el derecho a desconexión. Esto ya se puede hacer, que es decir lo siguiente, que yo trabaje a domicilio no quiere decir que se pueden conectar conmigo a cualquier hora y cualquier día. Se pueden conectar conmigo solamente en ciertos momentos. Ya en Australia, en los convenios colectivos, pusieron un plus económico que tiene que pagar la empresa por mensaje. Así que si el patrón me manda un mensaje a mí diciendo que hay que hacer ciertas tareas, me van a pagar $100. Si me manda 2 mensajes porque se equivocó, $200. Y así va aumentando en la medida que yo recibo mensajes. Cobro por mensaje. Nos tienen que dar las computadoras. Los empleadores te tienen que dar las computadoras. Esto es así. No se puede esperar que sea el trabajador el que ponga la computadora de la empresa o del Estado o de la repartición que fuera. Y te tienen que cubrir los gastos. No son los trabajadores los que tienen que pagar la luz ni los que tienen que pagar la conexión a Internet. Tenés que pagar la luz y la conexión a Internet de tu uso privado, pero no la del uso de tu empleador. Así que esto hay que meterlo en los convenios. Esto ya nosotros que estamos pensando en el convenio docente, esto tiene que ir al convenio docente. Finalmente,
los lugares de trabajo, cuando volvamos a las escuelas, cuando volvamos a las oficinas y a los talleres. Ojo que no van a ser iguales. Tienen que ser lugares de trabajo que no te contagies. Así va a ser. Todos vamos a volver con barbijos, todos vamos a volver con esos trajes blancos para no contagiarnos. Perfecto. ¿Quién hace los protocolos? ¿Con qué participación de los sindicatos? ¿Y con qué comisiones mixtas en los lugares de trabajo para verificar que esos protocolos se cumplan? Lo primero que tenemos que hacer es crear las comisiones mixtas en los lugares de trabajo para controlar y verificar que los protocolos se cumplan. Así que, terminando, y lo próximo, no podemos pensar que con esta pandemia terminaron las pandemias. Esto es absurdo. Si nosotros, en serio, como movimiento obrero, como nación, como región, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial, si en serio no nos movemos hacia un orden que permita prevenir una nueva pandemia, y no solo una pandemia, las crisis, esto tiene mucho de crisis climática, de crisis ambiental, porque pasa de los animales perseguidos, urbanos, mercados urbanos, esto tiene mucho de desequilibrio ambiental. Si nosotros rápidamente, el mundo no se mueve hacia un orden internacional más equilibrado y sin estos desastres, rápidamente vamos a tener una pandemia, rápidamente, 2 años, 3 años, quizás menos, ojalá más, pero así todo, no, el mundo no podría resistir una nueva pandemia de estas características en un plazo menor a 10 años, y la vulnerabilidad de 10 años es altísima. Así que nosotros tenemos que pensar en eso y tenemos que pensar en un orden que impida una próxima pandemia. No solo respiradores artificiales, que no venga la próxima pandemia. Así que ahí terminó